Gloria a Dios. Bueno, vamos a ver pues, si por aquí se escucha. Dios le bendiga. Yo creo que estaba en sintonía en el antiguo video, pero que ahora lo pasamos para aquí a ver si se escucha un poquito mejor. Estamos hablando acerca del temor de Dios. Y quiero tomar algunos minutos, espero ser muy extenso, para reflexionar acerca del temor de Dios y lo que la Biblia dice acerca del temor de Dios. En Proverbios capítulo 1, verso 7, la Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Amén. Y obviamente ese temor de Dios tiene que ir conexionando, tiene que ir conectado con lo que es el conocimiento de Dios. Ahora, a mí me llama la atención mucho como hoy en día aquellos que no le sirven al Señor o los inconversos. Hoy le están diciendo a la iglesia cómo la iglesia debe presentar su mensaje ante la sociedad. Y todo se debe a que este mundo no quiere recibir las advertencias, porque no solamente la transmisión o la comunicación de las buenas nuevas de salvación tiene que ver con que Cristo nos salvó, sino que tenemos que expresarle a la gente de qué te salvaron. O sea, si le estamos presentando a Cristo, al ser humano, la salvación, amén, le tenemos que también presentar por qué, pero me salvaron de qué. Y automáticamente en el mensaje de salvación, obviamente se habla acerca del cielo, de las promesas lindas que Dios tiene, pero también se habla de cuando el hombre acepta a Cristo, huye de una eterna condenación. Entonces el mundo hoy en día rechaza todo lo que tenga que ver con el mensaje del infierno, con un mensaje, como ellos le llaman, condenatorio. Pero realmente no es condenatorio. Es que automáticamente, juntamente con el mensaje de las buenas nuevas de salvación, se le tiene que anunciar a la gente de que se están salvando. Y en ese mensaje, obviamente, el mundo rechaza. Entonces, en la iglesia, en hebreo, en Proverbios capítulo 1, verso 7, dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Pero en el mundo, obviamente, como el mundo no conoce al Señor, de acuerdo a lo que es Lucas 12, 5 y Hebreos 10, 31, para un no creyente el temor de Dios es temer el juicio de Dios y la muerte eterna, de la cual es la separación eterna de Dios. Entonces, ¿por qué el mundo ha perdido el temor de Dios? Número uno, el mundo ha perdido el temor de Dios porque la iglesia ha perdido el temor a Dios. El temor a Dios es el principio de la sabiduría, es el temor a Dios. Ahora, tenemos que aclarar los conceptos rapidito. Primero, una cosa es inteligencia. Inteligencia es conocer la información. Conocimiento es la información retenida. Y sabiduría es la aplicación del conocimiento. O sea, que el temor de Dios no es conocer ni es inteligencia. El temor de Dios es la aplicación del conocimiento de Dios. Por tanto, el temor a Dios no es miedo, aunque tiene que ver un poco con eso, porque el temor a Dios es reverencia a Dios, es reverencia y respeto a las cosas del Señor. Ahora, ese temor a Dios en nosotros que conocemos, como la Biblia dice, que no temamos a aquel que puede matar el cuerpo, sino que temamos a aquel que luego de muerto puede echar nuestro cuerpo al infierno, ¿no? Entonces, ese conocimiento que nos lleva a entender que hay un cielo, que hay un infierno, que solamente Jesucristo es el camino, la verdad, la vida, y que solamente el guardar sus mandamientos y el obedecer su palabra es el que nos va a llevar por el camino de rectitud hacia la salvación eterna. Esa aplicación de ese conocimiento que tengo, o sea, conozco que hay un cielo, conozco que hay un infierno, conozco que hay una eterna condenación, gloria al nombre del Señor, y que ese conocimiento en mí, de no solamente saber que Dios es amor, sino conocer que Dios es fuego consumidor, porque eso es lo que ha fallado la iglesia. La iglesia ha fallado en una clara presentación de Dios, solamente muestra una cara de Dios, que es la que la Biblia dice. Bueno, en Juan capítulo 3, verso 16, la Biblia dice: de tal manera Dios amó al mundo, que ha enviado a su Hijo unigénito para todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero también la Biblia dice que esta es la condenación que ha venido a condenar a los hombres, que no solamente que los hombres, esta es la condenación que ha venido a condenar a los hombres, que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, ¿verdad? Y que no quisieron venir a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Entonces, ese es el problema, que la gente, por cuanto la gente no quiere venir a la luz, que es Cristo, la luz es la palabra, la luz es el conocimiento, para que sus obras no sean reprendidas, la gente ama más las tinieblas que la luz. Entonces,
esta comunicación de que nosotros no tenemos denuedo, y otra vez he explicado el concepto de lo que significa denuedo en la Biblia, cuando Pedro lo ven predicando con denuedo. Y nos decían, pero ven acá, este hombre no es del vulgo, este hombre, pero lo vemos predicando con denuedo. Esa palabra denuedo no solamente significa una valentía, sino que también significa una valentía para una clara presentación del evangelio, sin tapujos, sin esconderle los pormenores ni esconderle los por mayores. Ves, una clara presentación del evangelio sin temor. O sea, cuando yo anuncio el evangelio de Jesucristo, yo anuncio acerca del cuán grande es el amor del Señor, ¿verdad? Que Dios no escatimó ni siquiera a su Hijo unigénito, ¿verdad? Que Dios envió a su Hijo unigénito para todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero juntamente con ese anuncio del evangelio, de las buenas nuevas, también viene con un mensaje de advertencia. Por eso que cuando Pablo presenta el evangelio en el Areópago, en el libro de Hechos, dice que no solamente dice que ha mandado ahora, que Dios ha pasado por alto los tiempos de la ignorancia, ya que ha pasado por alto los pecados antiguos por esa ignorancia, sino que ahora manda que todo hombre se arrepienta. Entonces, no solamente hay un imperativo, hay una ordenanza de arrepentimiento, y es como Juan comenzó a anunciar el evangelio de Jesucristo: arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Y a los fariseos también le dijo, mira, ya el hacha está, amén, preparada para cortar y echar al fuego. Todo aquel que no dé fruto será cortado y echado al fuego. O sea, tenemos que entender que la presentación del evangelio no solamente es proyectar el amor de Dios, sino también proyectar y advertir a la gente que Dios es un Dios que también es fuego consumidor. Entonces la iglesia, ante ese fallido y ante ese denuedo que hace falta, que hoy en día en vez de denuedo hemos sustituido el denuedo, que es la valentía para una clara presentación del evangelio, hemos sustituido el denuedo por la labia o por la psicología barata o por querer persuadir en el alma o en las emociones y sentimientos. Gloria al nombre de Jesucristo. Persuadir en el área emocional. Por eso usted ve que cuando se anuncia el evangelio, no se anuncia la centralidad de Cristo, de que Cristo murió en la cruz del Calvario, resucitó el tercer día para darnos vida eterna, como Pablo escribe en la carta de Corintios capítulo 14, que dice, mire, que si Cristo no ha resucitado, entonces vana nuestra fe. Esa clara presentación del evangelio que presenta los pilares del evangelio de Jesucristo: la muerte, la resurrección, amén, el ministerio terrenal de Cristo, el nacimiento de Jesucristo, o sea, la encarnación de Cristo, como la Biblia lo dice, la encarnación de Cristo, la vida de Cristo, la muerte, la pasión de Cristo, la muerte de Cristo, la resurrección de Cristo. Entonces, cuando nosotros no tenemos esta clara presentación del evangelio o esta centralidad en Cristo, hemos sustituido y ahora traemos a la gente más que Dios tiene propósito contigo. Claro que Dios tiene propósito, pero la gente no tiene que buscar a Dios porque Dios tiene propósito. La gente tiene que buscar a Dios porque necesitamos salvación, necesitamos, amén, aleluya, escapar del infierno, que es una realidad, que es una eterna condenación, y entonces amar a Jesucristo mucho más allá del propósito que Dios pueda tener conmigo, amar a Dios mucho más allá de lo que Dios me pueda dar o lo que Dios me sane o el milagro que Dios pueda tener en mí. Alabado sea Dios. Es trascender ese mensaje de que Dios, presentar a Dios como simplemente una persona que da beneficio, de un bienestar que me provee, sino que presentar a Dios de una necesidad que el hombre tiene acerca de salvación y de vida eterna, y que hay una eterna condenación, que si el hombre no reciba a Cristo, como dice la Biblia, que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino es a través de Cristo, como dice la Biblia, que solamente hay un mediador entre Dios y los hombres, se llama Jesucristo hombre. Entonces, cuando se pierde esa centralidad, se comienza a buscar por otra vía que no es clara, no es un anuncio con denuedo, no es una clara presentación. Comenzamos a traer la gente por los milagros, por aquello, por lo otro, y claro que Dios sana, claro que Dios liberta, y claro que mucha gente fueron a Cristo buscando su milagro y recibieron salvación, pero entendieron lo que era la salvación, entendieron lo que era Cristo en su vida. Entonces nosotros nos vamos por la tangente, pero no nos vamos por la centralidad de Cristo, de que nosotros necesitamos salvación. Y ante nuestra irresponsabilidad,
y ante nuestra falta de compromiso con la palabra y falta de valentía y falta de denuedo, que solamente el poder de Dios nos capacita para presentar a Cristo con denuedo, el mundo ha perdido el temor de Dios. ¿Por qué? Porque el mundo ha adoptado un mensaje que se predica hoy. No solamente ahora se predica en las iglesias, sino que ahora se predica en las calles. Este mensaje que se hace que el pecador se sienta bien con su pecado. Este mensaje que se anuncia, que se busca de una psicología barata, buscar que el pecador entienda por el razonamiento y no por la fe, porque la Biblia dice en Romanos capítulo 1, verso 17, que el evangelio de justicia se revela por la fe y para la fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces comenzamos a tratar con aquel descarriado o el impío, que si te hirieron en la iglesia, que si te juzgaron, que si te criticaron, que si ven como, mire mi hermano. Entonces ahora vemos que cuando nosotros predicamos un evangelio centrado en la Biblia, centrado en Cristo, hay un rechazo. ¿Por qué? Porque el mundo ha perdido el temor de Dios por causa del mensaje que le pasa paños tibios al pecado. Eso lo hemos visto en esta entrevista o a veces en el mismo mundo secular, cuando se pretende hablar acerca del infierno y hacer, no, todo el mundo va para el cielo. Como se pretende hablar de la condenación, no, todo el mundo es bueno, todo el mundo es bueno y todo el mundo es santo y todo el mundo yo creo. Pero la Biblia dice que los demonios creen y tiemblan, y el mundo simplemente está adoptando una fe básica, pero no una fe existencial, una fe vital, una fe que te conecta con lo que usted adora, que es Dios. No, es una fe de demonio. La Biblia dice que los demonios creen y tiemblan. Una fe básica se llama. Pero la fe existencial, la fe vital, es la que te dice que busque a Dios. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios, que es necesario que el que se acerca crea que le haya y que Él es galardonador de los que le buscan. Ese texto habla de dos clases de fe: de la fe básica y de la fe existencial o la fe vital. La fe básica es la que te hace entender que hay un Dios. Amén, que hay un Dios allá arriba. Y, amén, aleluya. Y los gnósticos creen en Dios. El ateo no cree en Dios, pero el gnóstico cree en Dios. El deísta, el deísmo hace creer en Dios, pero sirve a Dios a su manera, ¿verdad? El secularismo también cree en Dios, pero sirve a Dios a su manera. Entonces, la fe vital, la fe existencial es la que te conecta con aquel que usted está adorando, con aquel que usted cree. Y cuando te conecta con ese Dios, Jesucristo, Dios Todopoderoso, te conecta, te lleva a obedecer sus mandamientos. Y ahí es donde se cumple lo que la Biblia dice en Proverbios capítulo 1, verso 7. Que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Mi temor a Dios, mi reverencia a Dios, me hace tener sabiduría. Y la sabiduría no solamente es conocer, sino que la sabiduría es la aplicación del conocimiento. Es la aplicación del conocimiento. O sea que la sabiduría y la reverencia a Dios me hace vivir conforme a los principios bíblicos. Por eso es que la palabra dice que también el temor de Dios es aborrecer lo que Él aborrece. Aborrecer el mal. Entonces, el mundo ha perdido el temor a Dios. El mundo ha perdido el temor a Dios. Este mensaje ha penetrado, este mensaje halagüeño, este mensaje blandengue, este mensaje que el pecador se hace sentir bien, que el pecador se hace sentir parte de la iglesia cuando no lo es, porque ahora la excusa es que son almas de salvación. Ahora la gente no le predican, usted está aquí predicándole como predicador o como exponente de la palabra y hay alguien escuchando, sino que ahora aquel que usted le predica es partícipe de esa tarima. Usted lo hace parte y lo hace sentir parte de la iglesia sin necesariamente tener un arrepentimiento. Entonces la iglesia ha perdido el temor a Dios porque ha dejado de practicar los principios bíblicos y ha acomodado el mensaje, ¿sí? Y también el mundo ha adoptado ese mensaje. Cuando vemos un mundo diciendo no prediquen así, que no condenen, que no juzguen, cuando el mundo tiene ese lenguaje, el responsable de que el mundo tenga ese lenguaje hoy en día es gracias al libertinaje que se ha infiltrado en la iglesia, que hace cualquier cosa para llenar el templo, pero que sin las vidas pertenezcan a Cristo, sin un verdadero arrepentimiento. Amén, gloria al nombre del Señor. Que Dios nos ayude, porque el efecto del libertinaje está arropando el mundo también, y no solamente le está poniendo unas vendas al creyente, sino que le está poniendo unas vendas al mundo inconverso, al mundo que no conoce a Cristo, para que no haya un verdadero arrepentimiento que los lleve a una regeneración y a un nuevo
nacimiento. El evangelio superficial, que solamente basta levantar las manos y hablar de Dios, pero seguir en una antigua vida, una antigua conducta, ese evangelio superficial, aleluya, ha causado que la iglesia y que el mundo pierda el temor a Dios. Amén. Y que no quiera escuchar el mensaje de Dios, y que arrogantemente y altivamente le diga hoy el mundo a la iglesia que así no se predica. Eso es falta del temor de Dios, y el temor de Dios nos lleva al orgullo, a la arrogancia, a la altivez, nos lleva a una ceguera espiritual, a una tibieza espiritual profunda, que por eso la Biblia dice que prefiero que sea frío que sea caliente, pero los tibios Dios los vomitará. Que Dios nos ayude, prediquemos a Cristo, hagamos una clara presentación del evangelio de Cristo, sin tapujo, sin miedo, sin quitarle y sin añadirle. Cristo vino para salvar lo que se había perdido, pero hay una advertencia, que la condenación viene cuando los hombres siguen caminando en su perversidad y aman más las tinieblas que la luz, y que no quieren venir a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Cristo está con los brazos abiertos para recibirte, para levantarte, para perdonar tus pecados. Pero para perdonar tus pecados, primero tienes que reconocer tus pecados y tus fallas delante de Dios, y reconocer que la vida que usted está viviendo es una vida que te ha llevado a una vida de tristeza, de angustia, de sinsabores, de marca, de heridas. En la vida que ahora usted va a vivir conforme a lo que Cristo, con su vida ahora se va a dirigir por Cristo. Ya basta de vivir la vida a su manera, sino ahora usted va a vivir una vida conforme a los principios bíblicos que producen una vida de salvación al final. Que Dios nos ayude, que nosotros sigamos creciendo en el temor de Dios. Dios le bendiga.